Creed en sus profetas. Lunes 23 de noviembre 2020. Jeremías 28. Las falsas profecías de Ananías. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el mes quinto del cuarto año, que Ananías, hijo de Asur, que era profeta de Gabaón, me habló en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: He roto el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar y los llevó a Babilonia. También haré volver a este lugar a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los de Judá que fueron llevados cautivos a Babilonia, porque romperé el yugo del rey de Babilonia, dice el Señor. Entonces el profeta Jeremías respondió al profeta Ananías, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaba de pie en casa del Señor. Y el profeta Jeremías dijo: Así sea, así lo haga el Señor. Confirme el Señor las palabras que has profetizado, para hacer volver de Babilonia a este lugar los utensilios de la casa del Señor y a todos los que fueron llevados cautivos. Sin embargo, escucha esta palabra que yo hablo a tus oídos y a oídos de todo el pueblo. Los profetas que vinieron antes de ti y antes de mí, desde tiempos antiguos profetizaron de guerras, de desastres y de pestes contra muchas tierras y contra grandes reinos. En cuanto al profeta que profetiza paz, cuando su palabra se cumpla, se reconocerá que a tal profeta verdaderamente lo ha enviado el Señor. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías habló en presencia de todo el pueblo diciendo: Así ha dicho el Señor: de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y Jeremías se fue por su camino. Castigo del falso profeta Ananías. Después de que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: Ve, habla a Ananías y dile que así ha dicho el Señor: Tú has roto yugos de madera, pero en lugar de ellos hallarás yugos de hierro, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: He puesto un yugo de hierro sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le servirán. Le he dado a él aún los animales del campo. Entonces el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: Escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por tanto, así ha dicho el Señor: He aquí yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este mismo año, porque incitaste a la rebelión contra el Señor. En el mismo año, en el mes séptimo, murió Ananías. El ministerio de curación, capítulo 16. La oración por los enfermos. En la palabra de Dios encontramos instrucción respecto a la oración especial para el restablecimiento de los enfermos. Pero el acto de elevar tal oración es un acto solemnísimo y no se debe participar en él sin la debida consideración. En muchos casos en que se ora por la curación de algún enfermo, lo que llamamos fe no es más que presunción. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos. No han vivido conforme a la ley natural o a los principios de estricta pureza. Otros han despreciado las leyes de la salud en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Muchas veces uno u otro vicio ha causado debilidad en la mente o del cuerpo. Si las tales personas consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de descuido y transgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si Dios las sana en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. Si Dios hiciera un milagro devolviendo la salud de estas personas, daría alas al pecado. La confesión del pecado. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades.
sino se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. A quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. La Escritura nos dice: confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. Santiago 5:16. Al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente: no podemos leer en el corazón ni conocer los secretos de tu vida. Dios solo y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es confesarlos. El pecado de carácter privado debe confesarse a Cristo, único mediador entre Dios y el hombre. Pues si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Todo pecado es ofensa hecha a Dios y se lo ha de confesar por medio de Cristo. Todo pecado cometido abiertamente debe confesarse abiertamente. El mal hecho al prójimo debe subsanarse ofreciendo reparación al perjudicado. Si el que pide la salud es culpable de alguna calumnia, si ha sembrado la discordia en la familia, en el vecindario o en la iglesia, si ha suscitado enemistades y disensiones, si mediante siniestras prácticas ha inducido a otros al pecado, ha de confesar todas estas cosas ante Dios y ante los que fueron perjudicados por ellas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Cuando el mal quedó subsanado, podemos con fe tranquila presentar a Dios las necesidades del enfermo, según lo indique el Espíritu Santo. Dios conoce a cada cual por nombre y cuida de él como si no hubiera nadie más en el mundo por quien entregar a su Hijo amado. Siendo el amor de Dios tan grande y tan infalible, se debe alentar al enfermo a que confíe en Dios y tenga ánimo. La congoja acerca de sí mismos los debilita y enferma. Si los enfermos resuelven sobreponerse a la depresión y a la melancolía, tendrán mejores perspectivas de sanar, pues el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que se esperan en su misericordia. Salmos 33:18. Al orar por los enfermos, debemos recordar que no sabemos orar como se debe. Romanos 8:26. No sabemos si el beneficio que deseamos es el que más conviene. Por tanto, nuestras oraciones deben incluir este pensamiento: Señor, tú conoces todo secreto del alma, conoces también estas personas. Su abogado, el Señor Jesús, dio su vida por ellas. Su amor hacia ellas es mayor de lo que puede ser el nuestro. Por consiguiente, si esto puede redundar en beneficio de tu gloria y de estos pacientes, pedímoste, en nombre de Jesús, que les devuelvas la salud. Si no es tu voluntad que así sea, te pedimos que tu gracia los consuele y que tu presencia los sostenga en sus padecimientos. Dios conoce el fin desde el principio, conoce el corazón de todo hombre, lee todo secreto del alma, sabe si aquellos por quienes se hace oración podrían o no soportar las pruebas que les acometerían si hubiesen de sobrevivir. Sabe si sus vidas serían bendición o maldición para sí mismos y para el mundo. Esto es una razón para que, al presentarle encarecidamente a Dios nuestras peticiones, debamos decirle: empero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús añadió estas palabras de sumisión a la sabiduría y la voluntad de Dios cuando en el huerto de Getsemaní rogaba: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso. Mateo 26:39. Y si estas palabras eran apropiadas para el Hijo de Dios, ¿cuánto más lo serán en labios de falibles y finitos mortales?